Dale. Ahí ya estamos en vivo, ya, arranca. Chicos, Hola, ¿qué tal? tenemos ¿Cómo una están? introducción nueva, así que salen todos muy bien, les aviso. Todos salieron muy bien. Falta José nada más. Arranquen, Perfecto. por favor, mi Estamos en querido vivo, ¿no? Ulises, Ezequiel, José, Karina y Karina, la invitada también. Perfecto. Ya saben que yo solamente leo las preguntas. Bien. Bienvenidos a todos al tercer programa de Incluyendo Te Ves Mejor. Mi nombre es Ulises Milán y los vamos a estar acompañando durante 1 hora y media bajo la dirección de Juan Carlos Flores y acompañados por María Tinibelli, Josefina, Karina Vázquez y en la conducción Ezequiel Pulgar. Bienvenidos. ¿Qué tal, Uli? Bueno, un placer nuevamente encontrarnos nuevamente. En el día de ayer fue 26 de septiembre. 26 de septiembre es una fecha muy especial y hablamos del bastón verde, persona que la utiliza con alguna deficiencia visual, una persona disminuida visual y es uno de los usuarios. Queríamos marcar esto, que es una fecha muy importante y no lo queríamos dejar pasar. Uli, bueno, tenemos hoy una invitada de lujo, ¿eh? Tenemos hoy una invitada que hace 15 años que conduce un programa en Rosario hablando también sobre discapacidad, que se llama Somos lo que hacemos. Ella originalmente es de Buenos Aires y actualmente está en Rosario. Sí, como les decía, conduce Somos lo que hacemos. Hoy fue el programa 3017, así que está hace bastante tiempo. Ha logrado ganar muchísimos premios. Así que bueno, la estamos presentando a ella. Recuerden antes de nombrarla que pueden interactuar con nosotros a través del chat de Facebook y de YouTube. Y está con nosotros Karina Bimonte. Bienvenida, Cari. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos, bueno, buenas noches, no sé, dependiendo del lugar donde nos estén siguiendo, o quizás buenos días, porque esto de la virtualidad permite que lleguemos a distintos países y bueno, y Totalmente. súper feliz de esta invitación y bueno, muy contenta de poder compartir con ustedes un poquito lo que venimos haciendo. Así que mil gracias ya desde el inicio. Bueno, Sí, Uli, te escucho. no, iba a decir, contanos, Cari, más o menos cuáles son tus actividades o, bueno, alguna presentación breve de lo que vos nos quieras contar. Bueno, como bien ustedes dijeron, en la presentación soy licenciada en comunicación social. Hace muchísimos años que me dedico a estar en los medios de comunicación. Empecé allá por la década del 90, así que mejor que no saquen cuentas, muchachos. Pero bueno, fue mucho lo que he estado detrás de un micrófono hasta que en el año 2008 empezamos a generar esto de hablar de discapacidad de una manera bastante particular, como lo venimos haciendo. Y claro, mi otra formación tuvo que ver con la actividad física, soy profe de gimnasia, instructora de fitness, y siempre digo que me vinculé con la temática gracias a una linda causalidad. Allá por el año 2004 tuve la propuesta de poder dar un taller de gimnasia en un centro que aún hoy trabaja con jóvenes con discapacidad intelectual, con síndrome de Down. Y bueno, acepté el desafío y a partir de ahí fue como un antes y un después en mi vida personal y profesional, porque bueno, también me formé como coach ontológico, conocí lo que es el coaching y eso hizo que esto de cambiar la mirada hacia las situaciones que nos acontecen en la vida, yo lo aplicara a la discapacidad. Por eso ese es nuestro lema, ¿no? El cambio de mirada social hacia la discapacidad tiene mucho que ver con este cambio de mirada que promueve el coaching y que yo, bueno, de manera pionera como que lo incorporé a la temática de la discapacidad con Somos lo que hacemos, que ya desde el nombre tiene mucho que ver también con eso y que invita a que todos podamos accionar para ir detrás también de nuestros objetivos. Así que, bueno, como bien vos dijiste, Uli, hoy cumplimos ya 3017 programas al aire y desde el año 2017 precisamente que también tenemos una organización que es la Fundación CODIS,
y que nos permite también ampliar nuestras actividades ya no solo con el programa, que es nuestra actividad más fuerte, sino con otras propuestas que también llevamos adelante. ¿Qué Ustedes realiza siempre tu trabajan. organización? ¿Cómo? ¿Perdón? No les Bueno, escuché. primero vos, ese sí, no nos interrumpimos. En principio, bueno, a lo que iba a ir, bueno, la organización en sí viene trabajando fuertemente y se nota muchísimo también que vienen trabajando con muchísimos proyectos. Sí, bueno, desde que empezó el programa tuvimos ahí como muy claro lo que queríamos lograr, que es esto que les decía antes, cambiar la mirada social hacia la discapacidad y a partir de todo lo que el mismo programa nos fue como trayendo como consecuencia, ¿no? Jamás imaginábamos que íbamos Claro. a poder llegar a tantos lugares. Imagínense, muchachos, que cuando nosotros iniciábamos era el año 2008, donde si bien había tecnología, no existía tanta afluencia de las personas a las redes sociales. De hecho, aún hoy tenemos un blog que quedó ahí perdido en la web porque no estaba Facebook, no estaba Instagram. Entonces, claro, nos valíamos mucho de lo virtual y era una cuestión bastante innovadora para esa época. Hoy, fíjense lo que estamos logrando, ¿no? En este encuentro. Pero claro, fuimos como siempre utilizando mucho lo tecnológico y eso hizo que fuéramos creciendo con el programa, con el paso de los años y por eso nuestra organización, si bien la actividad más poderosa es el programa, también brindamos capacitaciones, seminarios, talleres, bueno, nuestros libros, nuestras publicaciones que tienen que ver también con ese mismo mensaje. Y sobre todo el trabajo que nosotros hacemos es desde lo que llamamos el modelo convivencia de la discapacidad. Creamos como esta nueva forma de entender o de interpretar lo que significa la palabra discapacidad, ya no solo desde el modelo social, sino que nosotros nos atrevimos a ir un poquito más, y esto de aceptar y de reconocernos los unos a los otros con nuestras cuestiones bien particulares, ¿no? Se usa mucho esto de decir todos somos distintos, todos somos diferentes, pero en la práctica nos cuesta mucho esto de poder implementarlo, como permanentemente estamos tratando de convencer a ese otro que nuestra forma de observar el mundo es la única. Y ese es el gran desafío que tenemos como humanidad. Por eso nosotros hablamos de modelo convivencia de la discapacidad, donde hay que reconocer a ese ser que es distinto a mí en toda su integridad como un ser legítimo y sobre todo en esta plena convivencia que yo tengo con ese otro, donde no hay que incluirlo a alguien que está afuera. ¿Fuera de dónde? Estamos todos ya dentro. Y ahí en ese caminito venimos transitando siempre con ganas y deseos de ir por más. Antes de darle la palabra a Willy, te quiero preguntar lo siguiente. ¿Qué sentís hoy al llevar este programa al frente y que haya llegado a ser un referente no solamente de una persona con discapacidad, sino también de la familia? Primero, me resulta bastante increíble porque cuando empezamos con esta propuesta jamás imaginé que la iba a poder sostener a lo largo de tantos años, sobre todo porque me empecé a dar cuenta que esta era una temática que no solo no estaba de manera diaria en los medios, sino que todavía no se la veía como una propuesta desde lo comercial. Entonces, claro, cuando incorporé esto allá por el año 2008 a un medio de la ciudad de Buenos Aires, al principio sí salía a la búsqueda, como hacen todos, ¿no? Los que estamos en el trabajo mediático, de buscar sponsors, auspiciantes, sostenimiento, más de que mi lugar, yo era profesional de esto, y me empecé a dar cuenta que no podía concretarlo, ¿no? Hasta que un día dije, bueno, si realmente tanto me interesa esta temática y me genera tanto compromiso y hago de manera tan auténtica lo que hago, bueno, voy a tomar la decisión de que esto sea mi apuesta al mundo, sea mi aporte solidario, y así lo es. Mucha gente esto no lo sabe, pero nosotros pagamos el espacio para salir al aire. Eso, imagínense que sale de nuestro bolsillo, a veces logramos generar algún tipo de cuestión por parte de alguna situación puntual, que bueno, que colabora en determinado momento, pero si no, nosotros sostenemos desde lo económico el programa porque los medios de comunicación son empresas y porque todavía no se sigue viendo a la temática de la discapacidad como una cuestión que nos debe importar y que nos debe interesar a todos. Se sigue pensando que este es solo un tema para unos pocos, ¿no? Para las personas con discapacidad o para quienes tienen algún familiar con discapacidad. Y yo digo todo lo contrario, esto tiene que ser parte de la agenda. Entonces,
respondiendo a tu pregunta, yo jamás imaginaba que lo iba a poder sostener durante tantos años, principalmente por eso, porque yo también tenía que siempre dedicarme a otro tipo de actividades. Yo no vivo del programa, de hecho invierto muchísima energía, pero tengo otras acciones que me permiten poder sostener lo cotidiano. Sería imposible. Entonces siempre me dediqué a dar clases de gimnasia, yo soy docente universitaria también, entonces vivo de otras cuestiones que también me apasionan y el programa es mi aporte al mundo, pero bueno, lo vivo como si fuera un hijo, ¿no? Con todo lo que eso conlleva y con todo lo que hoy me enorgullece también que hemos logrado. Uli. Uli. No sé si estás por ahí, Uli. Ahí estamos, ¿no? Ahora sí, te escucho. Sí, ahora sí te escuchamos. Disculpen que tuve algunos problemitas. Te iba a preguntar, vos escribís libros también, ¿no? Sí, en verdad, bueno, el primer libro fue finales del 2018. Fue un libro que tuvo mucho que ver con nuestra experiencia después de prácticamente 10 años que veníamos haciendo el programa de forma continua. Fue justo para ese 10º aniversario que decidimos publicar un manual sobre cómo hablar de discapacidad y cómo interactuar con personas con discapacidad. Aún hoy siguen apareciendo en los medios muchas palabras, mucha terminología que no es la adecuada. Eso sigue generando mucho más estigma, mucho más estereotipo desde lo social. Entonces, bueno, nos pareció valioso e interesante poder generar este tipo de instrumento, de recurso, no solo para quienes están detrás de los medios de comunicación, ¿no? Me parece que esto puede ser valioso para cualquier persona en cualquier ámbito en el cual se desempeñe, porque todos en cualquier momento nos podemos relacionar con una persona con discapacidad. Y claro, muchas veces no tenerlo naturalizado hace que se generen ciertos mitos, prejuicios y hasta cierto temor al momento de querer hablar con alguien con discapacidad. Entonces, lo que venimos haciendo con este manual es este aporte donde damos algunas recomendaciones sobre cómo, bueno, en el momento que nos toque entablar algún tipo de contacto con alguien con discapacidad, no tengamos temor a hacerlo, dejemos fluir y lo hagamos con total naturalidad. Perfecto. ¿Dónde se pueden conseguir o cómo? Sí. Aunque yo quería hacer una pregunta, pero preguntá vos primero, dale. Dale. No, estaba diciendo en relación a la pregunta anterior esto de cómo se pueden conseguir estos libros o el manual que estabas comentando recién. Bueno, el manual fue nuestro primer libro, después hemos publicado un librito con dibujos para colorear y aprender sobre discapacidad, porque nos parece que es muy importante llegar con el mensaje a los más chicos, ¿no? En esto de entender la diversidad y esto que les decía antes de la convivencia. Este segundo libro surgió porque yo venía dando ya charlas, capacitaciones y seminarios en instituciones educativas también, no solo cuando nos convocan para visitar distintos lugares del país, por ahí algunos encuentros y jornadas que generan ámbitos universitarios u organizaciones. Y una mamá en un momento me escribió pidiendo si podía ir a dar esta charla a los compañeritos de su hija. Bueno, su hija lamentablemente sufría mucho bullying, mucha discriminación por tener una condición de discapacidad. Y sinceramente les digo que al principio le dije no, porque ¿cómo hago yo para bajar todo este mensaje a niños de 6, 7 años cuando yo vengo como promoviendo a adultos, ¿no? El mensaje. Y realmente fue tanto lo que me insistió esta mamá que no solo que acepté la propuesta, sino que a partir de ahí me di cuenta de lo importante, ¿no? Que era también llegar con este cambio de mirada social hacia la discapacidad a los más chicos, y a partir de ahí fue que surgió este libro que tiene dibujitos para colorear y aprender sobre discapacidad. Con respecto a lo que me preguntabas, tanto las imágenes de este libro que lo lanzamos justo en marzo del 2020 cuando inició la pandemia y un poco, bueno, vimos ahí coartada la posibilidad de llevar nuestras charlas en ese momento a las instituciones educativas, tuvimos la posibilidad de publicar todas las imágenes en nuestra página web que se las pueden descargar de manera gratuita. De hecho, hay mucha gente que se las descarga y bueno, después nos envía fotitos de cómo esto se utiliza en los jardines de infantes o en las escuelas primarias. Pero bueno, si no, tanto ese libro como el otro libro que publicamos en cuanto a accesibilidad virtual, el año pasado también lanzamos otra
publicación que tiene que ver con cómo generar contenidos accesibles para personas con discapacidad, que tuvo mucho que ver con mi experiencia como docente universitaria, que en el momento de la pandemia nos dimos cuenta que las plataformas académicas no eran accesibles para personas con discapacidad auditiva o personas con discapacidad visual. Entonces, bueno, en este libro nosotros brindamos recomendaciones. Hoy todos nos hemos convertido en generadores de contenido, ya no son solo los medios tradicionales, todos somos responsables al momento de comunicar, de publicar, todos tenemos una red social y bueno, cuando lo hacemos, estamos teniendo en cuenta a las personas con discapacidad, así que ese libro viene un poquito a mostrar eso. Y después publicamos agendas digitales gratuitas que también se pueden descargar de nuestra página. Esas agendas tienen no solo material que esté incluido en nuestros libros, sino que también tienen mucho de nuestra esencia. Nosotros desde que salimos al aire siempre despedimos el programa con una frase y esto, bueno, hace que esas frases que a veces nos alientan a todos, acá no tiene que ver la condición de discapacidad, son frases positivas que tienen que ver con lo actitudinal, con la esencia de nuestro programa, también las fuimos incluyendo en nuestra agenda. Y en las agendas también están los calendarios con las fechas relativas a la discapacidad a nivel mundial. Esto es algo que, bueno, que también nos ha llevado mucho trabajo. Fue una tarea bastante minuciosa esto de reunir en un solo lugar todas las fechas relativas a la temática de la discapacidad a nivel internacional, para que persona de cualquier lugar del mundo se la pueda descargar y pueda tener ahí a mano las fechas, ¿no? Día de, no solamente los días más conocidos o con más trascendencia. Así que todo ese material está disponible gratuito en nuestra página web, que es www.codisfundacion.org. Ahí van a la sección publicaciones y se las pueden descargar. Y por otro lado, bueno, lo que venimos haciendo desde el 2019, que después un poco se detuvo por la pandemia, pero que volvimos este año, viajamos a distintos lugares del país y del mundo, donde nos invitan, donde nos convocan y damos nuestras charlas, disertaciones. Estamos en este último tiempo promoviendo nuestra charla puntualmente, que es el modelo convivencia de la discapacidad, y ahí llevamos nuestros libros. Muy bien, vamos con la pregunta de José, después vamos con un par de preguntitas más y leemos comentarios del público. Bueno, hola Karina, te digo, primero soy Josefina, me presento. Y lo que te quería preguntar era lo siguiente, ¿cómo se te ocurrió hacer este programa? ¿Con qué objetivo? ¿Cómo se te ocurrió? Bueno, un poco lo que les contaba antes tuvo que ver con esto que yo empiezo a descubrir en mi trabajo como profe de gimnasia allá en el año 2004-2005 en Buenos Aires, donde no solo que acepté la propuesta de dar clases de gimnasia, sino que también al año siguiente de estar en ese lugar, les propongo a las directivas poder incorporar un taller de radio, les estoy hablando año 2005, y bueno, en ese momento fue algo bastante diferente porque no había propuestas protagonizadas por jóvenes con discapacidad en un medio de comunicación. Y bueno, así lo intentamos, no solo que pudimos concretar hacer este taller. Ups, parece que tuvimos problemas con la conexión de Cari. Pensé que era yo el que no tenía internet, porque hoy estoy con problemitas de internet, pero bueno, vamos a esperar a que se recupere nuevamente. Mientras tanto, mientras se recupera la conexión de Cari, les repito a los que nos están viendo que están disponibles el chat de Facebook de la transmisión y el chat de YouTube para que puedan hacer sus preguntas a Karina. Ya está Karina. Ahí la tenemos a Cari. Ahí está, nuevamente. Ahí volvió. Cari, ¿estás ahí? Cari, nos decías. Sí, la verdad que nunca pensé que me fui porque siempre me seguía viendo yo, pero bueno, estas cosas de la tecnología. De la virtualidad, sí. Bueno, el vivo, que es lo auténtico. Yo siempre digo que esto es lo más maravilloso. Y bueno, les contaba que a partir de este taller de radio, creo que eso lo pudieron escuchar, que incorporamos en este centro en Buenos Aires, yo empiezo a descubrir todas estas potencialidades que tienen los jóvenes. En el año 2006 ellos ya lograron tener su programa, era un programa en vivo, una vez por semana,
nos acercábamos a los estudios de esa radio con 4 jóvenes, y bueno, fue una experiencia tan enriquecedora y de tanto aprendizaje que bueno, que no solo empezamos con esta cuestión de que los jóvenes fueran protagonistas de un medio, sino que yo ya estaba terminando mi formación universitaria, elegí el taller de radio en jóvenes con discapacidad como tesis de grado, fueron material de, entre comillas, de investigación a lo largo de 3 años, y bueno, prácticamente en esto que yo terminaba la licenciatura en comunicación, el trabajo con los muchachos en este centro, también estaba terminando mi formación como coach ontológico, y bueno, se ve que venía como tan comprometida con todas las temáticas que se me ocurrió esto, generar Somos lo que hacemos. Yo quería hacer algo propio en los medios, yo venía trabajando, como les dije antes, desde la década del 90, siempre en los medios de comunicación, pero con propuestas muy alejadas de la discapacidad. Llegué a hacer hasta un programa de televisión con Ricky Maravilla, en algún momento, en lo que era televisión argentina. Bueno, aquellos que son de la Argentina saben de quién me estoy refiriendo. Llegué a hacer programas de música electrónica también durante muchos años en los medios, pero bueno, nunca había hecho algo propio. Y cuando yo decido generar una propuesta independiente fue que en el año 2008 hice como un mix entre comunicación, coaching ontológico y discapacidad, y por eso nació Somos lo que hacemos el 5 de mayo de ese año, y como, bueno, les contaba antes, el fiel objetivo que siempre tuvo y que hoy mantenemos es muy claro, es cambiar la mirada social hacia la discapacidad. Perfecto. ¿Ese? Lo que quiero preguntarte tiene que ver también no solamente con el programa, sino que también desde tu lado personal. Has logrado cumplir muchos objetivos con el programa, y hoy, ¿con qué soñas? ¿Con qué sueño? Yo soy como de soñar mucho, y poderoso, y siempre incentivo también a las personas a que puedan trazarse objetivos, sueños, metas a corto y largo plazo. Creo que mis sueños los fui cumpliendo en esto de poder dedicarme a hacer lo que me gusta. Yo soy una persona muy apasionada en cada una de las acciones que llevo adelante. Cuando doy una clase de gimnasia la doy con pasión. Cuando tengo que dar una clase en la universidad la doy con pasión. Cuando doy una disertación lo mismo. Cuando hago el programa día a día, o sea, yo llevo ya 15 años al aire llevando adelante, y uno puede decir, wow, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Como que cada vez que salís al aire pareciera que uno ya va entrando en una zona de confort, y para nada. Yo cada día es un nuevo desafío, cada día lo disfruto, cada día me genera más adrenalina esto de poder expandir lo que venimos haciendo y llegar a distintos lugares. Creo que la tecnología a veces nos permite esto que estamos generando hoy, y ni siquiera sé yo hasta dónde podemos estar llegando, ¿no? Entonces, como que muchos sueños los fui cumpliendo. Creo que el sueño que todavía tengo es bastante utópico, que esta temática quizás sea parte de lo cotidiano, que ya no haya que seguir trabajando esto de la terminología adecuada, del trato adecuado hacia las personas con discapacidad. Creo que todos lo tendríamos que tener naturalizado, por el simple hecho de que, lo que digo siempre, ¿no? La vida es incertidumbre y todos podemos convertirnos en una persona con discapacidad en cualquier momento. Y eso que está tan cercano a nuestras vidas, a veces lo vemos como muy lejano, ¿no? A mí me pasa de relacionarme con personas que no tienen nada que ver con la temática de la discapacidad, o que ellas consideran, ¿no? que no les interesa o que no les preocupa. Y yo digo, wow, ¿no? Creo que ahí es, por eso nuestra organización trabaja fuertemente con las personas que no tienen discapacidad, porque es ahí donde tenemos que lograr el cambio de mirada, ¿no? Nuestras charlas, disertaciones, sí, invitamos siempre a la comunidad en general, y sobre todo yo siempre me encargo de decir cada vez que nos convocan, que inviten a aquellos que hoy piensan que no tienen nada que ver con este tema, porque ahí es donde vamos a lograr el objetivo. Con este programa has logrado tantas cosas, y dijimos antes, vos lográs concientizar, visibilizar. Te dije antes con que sos una gran referente para muchos, y has logrado llegar hasta uno de
premios más grandes, como lo son los Martín Fierros, entre otros. Sí, bueno, eso realmente fue como bastante increíble. Si me lo hubieran contado cuando estudiaba en la universidad, no hubiera pensado que se iba a dar de esta forma y mucho menos que lo iba a poder lograr gracias a este programa, ¿no? Todo lo que nos sucedió, a veces yo hago como una mirada hacia atrás y reflexiono y ni yo misma puedo, creo que, tomar verdadera conciencia de todo lo que nos ha pasado con el programa, ¿no? Fue de muchísimo aprendizaje el llegar a los premios más importantes que tiene la Argentina y en tantas oportunidades. Nosotros prácticamente desde la primera vez que nos nominaron, que fue en el año 2013, participamos todos los años de esta fiesta, prácticamente todos los años nos nominan. Si no es con este programa, bueno, a mí en lo personal y en lo profesional me nominan con otra de las propuestas que también llevo adelante, que no tiene que ver puntualmente con la discapacidad. O sea que venimos participando de manera ininterrumpida, diría, desde el año 2013. Y para mí eso es maravilloso, ¿no? Puntualmente en lo que refiere a Somos lo que hacemos, nosotros logramos en el 2017, cuando teníamos en esa oportunidad nominado también el programa y estaba yo nominada por cuarta vez como conductora, que creo que si me preguntás, ese fue el Martín Fierro que más me sorprendió, el cuarto, principalmente porque las locutoras, periodistas, comunicadoras que participaban de esta terna eran excelentísimas profesionales con una amplísima trayectoria. Y yo ya tenía 3, ¿no? Que ya había ganado en el 2013, en el 2014, en el 2015. Dije, bueno, este año seguramente va a ser para alguna de estas colegas. Y no, creo que por eso el cuarto fue el que más me sorprendió. Y en esa oportunidad viajamos a la cena de gala con nuestra intérprete en lengua de señas argentina. Y eso creo que fue lo que a mí más me enorgulleció en aquella oportunidad y hoy me sigue enorgulleciendo, ¿no? Que fue la primera vez que en una entrega de Martín Fierro hubo un intérprete en lengua de señas, cosa que nunca sucede. Qué bueno que estuvo, por supuesto, en el momento que a nosotros nos tocaba subir a agradecer. Y aunque sea esos minutitos, bueno, pudimos darle visibilidad a lo que significa la presencia de un intérprete y que este mensaje pudiera llegar también a las personas con discapacidad auditiva. No sé si tenemos por ahí mensajes. Claro. Sí, cómo no, aquí tenemos, bueno, primero unos saludos de Quelito Vázquez. Hola, buenas tardes, chicos, de Síndrome de Murcier, México. Chicos, buenas tardes. Laura Zambón, hola, maravilloso programa, felicidades. Y acá un par de preguntas para nuestra invitada, a quien saludo y me congratulo de tenerte aquí entre nosotros, Karina. Es Guti B, así lo pone, dice: buenas tardes a todos. Una pregunta para la invitada. ¿Consideras que debería haber más educación en la población para mayor comprensión del tema? Supongo que es el tema sobre la discapacidad. Sí, por supuesto que hay que educar mucho más. Sobre todo me doy cuenta en esto que yo les decía anteriormente, ¿no? Cuando me vinculo, cuando converso con personas que quizás no tienen un vínculo cercano con la discapacidad, todavía hay muchísimo desconocimiento, no digo solamente de la terminología, ¿no? De las palabras adecuadas, sino también hay muchas creencias acerca de lo que significa tener una condición de discapacidad. Entonces, me parece que hasta que no lo tengamos naturalizado, que es este objetivo que yo les decía anteriormente, hasta que esto no sea parte de los medios de comunicación, y todavía va a ser bastante difícil, ¿no? Que las personas puedan, no me gusta esto de decir ponerse en el lugar de un otro, ¿no? Porque cada uno es un ser único, diferente, inigualable, nadie puede ser como nadie, pero sí generar esta aceptación de ese otro distinto y creo que por eso hay que seguir fortaleciendo lo que ustedes hoy están haciendo acá, que es utilizar las redes sociales, los medios, las plataformas, como para mostrarse, para darle visibilidad a toda la cuestión de accionar que pueden tener las personas con discapacidad, ¿no? El nombre que nosotros hemos elegido para el programa, Somos lo que hacemos, no es casual, tiene que ver con que todas las personas podemos elegir quiénes queremos ser y cómo cambiamos quiénes somos a partir de lo que hacemos, ¿no? Porque si nosotros nos quedamos en esa frase, yo soy así, yo nací así, yo soy de esta forma,
eso nos va a limitar en nuestro accionar. Y mucho más si alguien dice, yo soy una persona con discapacidad, yo soy así, ¿qué le voy a hacer? Es quedarse en esa postura, llamamos victimista, ¿no? De una cuestión de lástima, el pobrecito. Bueno, Claro. todo eso es lo que nosotros queremos modificar. ¿Quién sos? A ver, ¿qué haces más allá de tener una condición de discapacidad? Bueno, juego al básquet, fabuloso. Sos deportista, somos lo que hacemos, ¿no? Entonces, todo el tiempo invitamos a eso. Por un lado, lo que les decía antes, nuestro caballito de batalla, leitmotiv, marca registrada, cambiar la mirada social hacia la discapacidad y por otro lado invitar a que todas las personas podamos ir detrás de nuestros objetivos y podamos lograr quienes queremos ser a partir de lo que accionamos. Entonces, cuantas más personas vayan ahí generando esta postura de protagonismo, de liderazgo, y hablo de personas con discapacidad, claro, la sociedad también va a empezar a cambiar estas creencias. La otra pregunta, hay dos preguntas. La otra pregunta dice Carlos Flores: Karina, un placer conocerte, eres una mujer admirable. Quisiera saber cuál fue tu principal motivación para involucrarte en este mundo de la discapacidad. Bueno, creo que un poquito antes se los contaba, a partir de lo que fue mi propuesta de generar un taller de radio, primero de gimnasia, ¿no? Un taller de actividad física en un centro de la ciudad de Buenos Aires con jóvenes con discapacidad intelectual y síndrome de Down, allá por el año 2004, y a partir de ahí y de todo lo que para mí misma modificó en mi mirada, ¿no? Porque yo también tenía una mirada totalmente diferente antes de poder estar presente como profe en esta institución. A partir de ahí me empecé a involucrar, vi todo lo que había que trabajar también a nivel social y bueno, fue como les contaba antes, este taller de radio y después el poder generar Somos lo que hacemos, ¿no? Creo que es eso principalmente lo que a mí me motiva, el ver que esto que venía a aportar el coaching, que es este cambio de mirada hacia la vida, bueno, yo lo pude aplicar de manera así como precursora a la cuestión de la discapacidad. Tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo deberíamos de incluir a las personas con discapacidad en todos los ámbitos en general? Wow, ¿cómo deberíamos incluir? Mira, yo en principio, Cari, la palabra incluir o inclusión no es de las que más me gusta, porque si hablamos de inclusión, como que seguimos pensando, ¿no? Pareciera que hay un mundo de personas con discapacidad y un mundo de personas sin discapacidad, ¿no? A veces se escucha por ahí, hay que cambiar el mundo de las personas con discapacidad. Y yo me quedo como reflexionando y pensando, digo, qué fuerte es decir eso, porque es como que todavía seguimos segregando, segmentando, separando quienes tienen y quienes no tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Los que no tenemos, pareciera que tenemos como este poder de incluir o no al que está fuera, en otro mundo. Y el que está fuera, precisamente el que tiene discapacidad, vive todo el tiempo luchando, utilizo con intención esa palabra, para ser incluido. ¿Para ser incluido dónde? En el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en la sociedad. Entonces, por eso, como yo les contaba antes, prefiero hablar de convivencia, donde estamos ya todos incluidos, donde nadie tiene que incluir a nadie y donde tenemos como desafío la aceptación y este reconocimiento de unos a otros. Respondiendo a tu pregunta, Cari, claro, lo que la sociedad en general debería, también entre comillas, ¿no? Si lo planteamos desde ese lugar, es empezar a entender esto de la diversidad, pero no solo desde la teoría. Fíjense cómo, y voy a un ejemplo claro, cómo nos cuesta aceptar a ese ser distinto. Siempre invito a que hagan la prueba, tomen postura, opinen de algo, publíquenlo en las redes sociales y díganme lo que sucede hoy a los próximos 5 minutos. Van a tener cataratas de comentarios a favor y en contra. Ni les cuento los comentarios que van a recibir de la gente en contra. ¿Y eso por qué tiene que ver? Tiene que ver con que esa persona que no está pensando, que no está opinando como ustedes, va a tratar de convencerlos de que su forma es la que va, ¿no? Y eso porque no estamos aceptando que ese otro es un ser distinto a mí,
con todo lo que eso conlleva, no solo con su parte física, con su forma de observar el mundo también distinta. Entonces, como humanidad no tenemos tan claro esto de que todos somos distintos, todos somos diferentes, porque estamos, lamentablemente lo digo, y cada vez se nota más alejados y cada vez nos entendemos menos con ese otro que piensa distinto. Cuando veo que no coincide conmigo, pasa a convertirse en mi enemigo. O sea que si me preguntan cuál es el gran desafío que tenemos como humanidad, esto, aceptarnos y reconocernos como seres todos distintos que somos. Pero vos fíjate, Cari, que por lo menos lo que yo veo, ¿no? Hay una cierta no quiero decir contradicción, porque si vos te fijas, sí, van a haber seguramente muchos comentarios a favor, muchos en contra. Pero vos fíjate que, por ejemplo, en el caso de, bueno, yo sé que no te gusta mucho la palabra inclusión, pero es lo que más se usa. Fíjate vos que muchas veces eso está mejorando muchísimo en cuanto a al trato a la persona con discapacidad. Falta muchísimo. Pero por lo menos yo lo que veo en mi propia vida cotidiana, digamos, cosa que antes no sucedía, que por ejemplo esas cosas van cambiando, va progresivamente, pero van cambiando. Yo te iba a preguntar particularmente sobre algo que habías mencionado creo que al principio, ¿no? Esto del modelo convivencia, ¿qué es qué sería el modelo convivencia? El modelo de convivencia es nuestra forma de interpretar la discapacidad. Lo que yo digo es que esto que nosotros venimos promoviendo no es la verdad, porque si no sería contradictorio con lo que les vengo contando, ¿no? Esto de la aceptación Claro. de que un otro puede pensar y puede opinar diferente a mí. Lo que nosotros promovemos con nuestro modelo de convivencia es esto que les decía antes, más allá de entender que hay un modelo social y de derechos hacia las personas con discapacidad que se supone que empieza a establecerse desde el surgimiento de la convención, ¿no? Y donde la discapacidad no está en la persona, sino donde está en el entorno, en el contexto, ¿no? Que no está generando las mismas oportunidades. Quizás, bueno, ustedes muchachos pueden dar más cuenta de esto que yo. Cuando ustedes, por ejemplo, tienen una discapacidad y salen a la calle y se encuentran con diversa cantidad de obstáculos y de barreras, ahí empiezan a darse cuenta o a ver su condición de discapacidad, entre comillas, como un problema. Si ustedes salen a la calle y son usuarios de sillas de ruedas, por ejemplo, y cuentan con ciudades 100% adaptadas y tienen accesibilidad y no tienen ningún tipo de inconveniente desde lo actitudinal ni de ninguna situación a enfrentarse, ¿en qué influye que ustedes tengan una discapacidad? Absolutamente nada. O sea, la discapacidad está o aparece en este caso en el contexto, Sí. en el afuera, que no está adaptado, entre comillas, o preparado para que ustedes puedan desempeñarse en igualdad de oportunidades. Entonces, lo que nosotros venimos a promover con este modelo convivencia, ¿no? Si hablamos de los modelos de la discapacidad, desde lo que era el modelo de presidencia, el modelo médico, a lo largo de la historia, como a las personas con discapacidad se las veía como personas enfermas, a las que había que sanar, a las que había que rehabilitar, a las que había, ¿no?, que normalizar, y luego pasamos a un modelo social. Nosotros hoy estamos promoviendo esto que creamos, que es el modelo convivencia. ¿Qué viene a traer el modelo convivencia? Esto que nos está faltando como humanidad, este reconocimiento y esta aceptación de unos a otros como seres legítimos, ¿no? De eso se trata, digamos, nuestra propuesta y todo lo que venimos generando, ya sea con el programa, con nuestros libros, está atravesado también por esa misma esencia. Claro. Bien. Cuando hablamos de accesibilidad, ¿qué sentís que mejoró? Y segundo, preguntarte lo que muchos se preguntan, ¿qué es la Convención de los Derechos para las Personas con Discapacidad? Bueno, yo siento que sí, en cuestión de accesibilidad hemos mejorado, ¿no? Si ustedes me preguntan, en el año 2008, casualmente cuando nace también la Convención Internacional a la cual la Argentina adhiere y que viene a plantear toda una serie de derechos precisamente a favor de las personas con discapacidad en todos los ámbitos, y hemos empezado a ser testigos de cómo se ha cambiado, ¿no? Esto de ver a la persona antes que nada, no solo como sujeto de derechos, de ver a la persona,
porque antes, desde el otro modelo, desde el modelo médico, se veía antes su diagnóstico. Y atención, yo no digo que el modelo médico hoy ha desaparecido, hoy sigue coexistiendo junto con el modelo social, no solo en la sociedad en general, sino también en instituciones que supuestamente trabajan para las personas con discapacidad. Estos cambios son bastante progresivos, pero a lo largo de los años hemos visto ciertos avances. Por ejemplo, un área que ha trabajado hoy, casualmente es el Día Mundial del Turismo, y un área que viene trabajando mucho a favor de las personas con discapacidad, precisamente es el turismo, ¿no? En esto de pensar en un turismo accesible, en que una persona con discapacidad puede elegir dónde pasar sus días de vacaciones, un destino que sea totalmente accesible desde el momento en que sale de su casa, ¿no? Cómo se va a trasladar, a dónde se va a hospedar. Y no se trata solo de una persona con discapacidad yendo a un lugar y quedándose en el hotel, no. En actividades que también están pensadas, no sé, digo, parapente, digo, esquí adaptado, o sea, todas actividades que también puedan brindarle a esta persona con discapacidad las mismas oportunidades de elección. Bueno, la convención viene, ¿no? Como a traer todo esto desde la teoría, qué pasa con el ámbito educativo, muchachos, y de acá nos vamos a las 4 de la mañana, ¿no? Si nos ponemos más en detalle a compartir qué es lo que sucede hoy con la educación y las personas con discapacidad. A mí me gusta mucho lo que vengo desarrollando en una investigación que estoy también estableciendo para una maestría que estoy cursando en este momento, que es qué pasa con la educación superior y las personas con discapacidad. Hay muchas universidades, y celebro que esto sea así, sobre todo en la Argentina, que vienen haciendo una apuesta muy fuerte para permitir, ¿no?, que las personas con discapacidad puedan también tener este derecho a formarse en un ámbito con un título de grado. Pero ¿cuántas personas con síndrome de Down o con discapacidad intelectual vemos en las universidades? Pocas, muy pocas. Entonces, tiene que ver también con seguir trabajando esto que sí establece la convención, pero que todavía no lo hemos internalizado en lo que son nuestras prácticas. Insisto, no vayamos a la necedad. Desde que se aprueba esta convención y desde que yo vengo trabajando casualmente con el programa los mismos años, porque en el 2008 fue la convención y nuestro programa también nació en el 2008, he visto muchos avances. Un área que he visto muy fuertemente también protagonizada por personas con discapacidad es el área de las redes sociales, ¿no? Hace unos años atrás, quienes tenían discapacidad tenían que esperar a que los medios de comunicación habilitaran su palabra, ¿no? Tener estos canales de expresión. Hoy por hoy, cada vez descubro más y más personas con discapacidad generadoras de sus propios medios, sus propios espacios, canales de YouTube, páginas de Instagram, influencers. O sea, esto es producto de toda la cuestión vertiginosa que han tenido las redes sociales en estos últimos años, y donde ha permitido que las personas con discapacidad también salgan a mostrarse, a visibilizarse y un poquito a naturalizar lo que significa tener cualquier condición de discapacidad. Claro. Tengo otra pregunta, perdón por interrumpir. Pues, ¿cómo se trabaja con el bullying con una persona con discapacidad y cómo se acompaña psicológicamente este tema? Uh-huh. Bueno, yo te puedo hablar desde mi experiencia, digamos, como comunicadora, no como psicóloga ni profesional de esa área, pues yo soy bastante respetuosa de todas las profesiones. De hecho, en nuestro programa tenemos un equipo de cerca hoy de 30 colaboradores, columnistas en distintas áreas, muchos son personas con discapacidad, y me considero una eterna aprendiz, porque todo el tiempo, ¿no? En cada capítulo de cada uno de ellos también voy aprendiendo. Con respecto a cómo trabajamos el bullying en las instituciones educativas, wow, concientizando, ¿no? Informando, educando, sobre todo, siempre digo, a las familias de esos compañeritos que quizás hoy están haciendo bullying, ¿no? Porque los niños aprenden lo que viven. Entonces hay que trabajar fuertemente en esos valores que se le están un poquito a veces promoviendo desde sus casas, y que después estos niños o jóvenes
replican en las escuelas, ¿no? Entonces, creo que una de las primeras cuestiones a trabajar, por eso este tipo de charlas y talleres que yo brindo, apuntan a que vayan las familias, ¿no? Y no solo quienes ahí tienen un trato tan directo con la temática, sino como les dije antes, todo lo contrario, los que aún Con hoy cualquier tienen persona. claro, los que aún tienen muchas creencias, muchos prejuicios. Yo voy a ser bastante directa con lo que digo. A veces, a ver, muchas mamás, ¿no? De hijos sin discapacidad, teniendo Claro. quizás en la escuela un compañerito que sí tiene discapacidad, han llegado a expresar, y no, prefiero que mi hijo no se relacione con ese niño con discapacidad, porque por ahí capaz que lo atrasa, ¿no? O por ahí que, digo, le hace tener problemas de conducta, ¿no? Cuando no quiero que mi hijo sea así. Yo digo, wow, cuando escucho ese tipo de comentarios por parte de estas mamás, que entiendo, o al menos quiero entender, que no hay una mala intención, sino que hay una falta de conocimiento, que era lo que decíamos antes, ¿no? Todas estas Claro. creencias o prejuicios, el prejuicio tiene que ver con esto, con opinar de algo con anterioridad, algo sin conocerlo. Entonces, bueno, me parece, respondiendo a la pregunta que me hacía Cari, creo que hay que seguir trabajando, bueno, como siempre lo digo, en la sociedad en su conjunto y puntualmente en las instituciones educativas, con estas familias de los compañeros que a veces tienen, ¿no? Ese niño o este joven que está siendo víctima de algún tipo de burla, ¿no? O de esto, de bullying, en definitiva. Bien, te voy a preguntar. Te quería hacer una pregunta. Espera, Uli, antes yo, porque estaba Sí. antes. ¿Cómo aconsejarías o cómo ayudarías a una persona que sufre bullying con discapacidad? Tipo, como en este caso el ejemplo que nos diste de esta mamá que quería que vayas a hablar sobre eso. Uh-huh. Bueno, yo creo que a las personas que en este caso son víctimas de bullying, lo que les diría, ¿no? O es mi forma también un poco de accionar desde ese lugar, es entender que todos somos valiosos por el hecho de ser únicos e irrepetibles, ¿no? Y esto no es una frase trillada, ni mucho menos. Creo que primero tenemos que modificar esa creencia que tenemos nosotros hacia nosotros mismos. A ver, vamos a un ejemplo. Si yo pienso que soy tímida, ¿no? Y digo, nací tímida, muchachos, ¿qué le voy a hacer? No hay forma. Entonces, las posibilidades que voy a tener en la vida van a ser de una persona tímida, ¿no? Entonces, así me voy a mostrar al mundo. ¿Cómo me van a ver los demás? Como alguien tímido. Entonces yo voy a reforzar mi creencia de que soy tímido. Creo que acá lo importante y lo que hay que empezar a modificar, y quizás a veces buscando ayuda también, si es que se está haciendo víctima, ¿no? Como antes ustedes me compartían, de bullying o de cierta discriminación, también siempre recomiendo esto, no guardar eso que nos está pasando, poder expresarlo con los seres que más confianza tenemos, y a veces hasta buscando también ayuda y acompañamiento, el no quedarse solo con eso que nos está sucediendo. Pero por otro lado, invitaría a modificar estas creencias que tenemos sobre nosotros mismos. Y volviendo a este ejemplo, ¿no? Si yo considero que soy de una forma fija y que así voy a quedar, bueno, qué difícil entonces que va a ser cumplir mis sueños o mis objetivos, porque si yo digo soy tímida y quiero, no sé, generar algún tipo de acción que tenga que ver con mostrarme, y digo, esto no es para mí, porque yo no soy tímida. Entonces, me parece que lo principal que hay que trabajar ahí es empezar a cambiar esto que yo pienso de mí. ¿Y cómo puedo hacer? Y bueno, quizás empiezo a probar algunas acciones de no tímida. Y capaz me empiezo a dar cuenta que no era tan tímida entonces. Y capaz empiezo a tener consecuencias de alguien no tímido. Entonces voy a decir, wow, quiere decir que yo puedo modificar quién estoy siendo, ¿no? Puedo elegir ser alguien no tímido. Y bueno, esa es un poquito la invitación a
a primero empezar a modificar esta creencia que tienen ustedes, ¿no? Sobre ustedes mismos. Y a partir de ahí mostrarme al mundo. Y mágicamente el mundo también va a cambiar esa creencia que tienen sobre mí. Pero insisto, cuando se está viviendo una situación de esta que es, bueno, digo, ¿no? Muy movilizadora y que no es deseable para nadie, que es el ser víctima de bullying o de discriminación, creo que uno tiene que ahí estar muy focalizado y muy centrado en este caso en lo que yo pienso de mí. El afuera es el afuera. Si yo, por ejemplo, les digo, a ver, este termo, ¿no? Es lindo, es feo, voy a encontrar diversidad de opiniones. Para alguien va a ser lindo, para alguien no va a ser tan lindo, para alguien va a decir, ah, mira, es un termo parecido al que tenía yo. O sea, quiero decir, opiniones diversas e infinitas como seres humanos. Entonces, acá lo importante es la opinión que yo tenga sobre mí. Y después, el afuera opinará lo que quiera, pero no deja de ser una opinión de un otro. Y cuando nosotros emitimos una opinión, les cuento algo más, cuando nosotros decimos, esto es lindo, ustedes no se están enterando de que este termo es lindo, se están enterando de cuál es mi estándar de lindo, lo que yo considero lindo. Por lo tanto, la opinión habla más de mí que de eso que estoy opinando, ¿no? Y lo mismo con las personas. Si yo digo, fulanito es de determinada manera, perdón, o sea, es mi observación y es mi interpretación, quizás porque con el vínculo que yo tuve con ese fulanito, vamos a otro ejemplo. Vieron que a veces solemos los seres humanos etiquetar a las personas y vamos por la vida diciendo, no, porque fulanito es traidor. Y de repente me encuentro con alguien que me dice, no, ¿cómo que fulanito es traidor? Si para mí es el ser más maravilloso del planeta, me prestó dinero cuando yo necesitaba. Fulanito es solidario. Según la interpretación de cada uno. Exacto. Entonces fulanito no es ni traidor ni solidario. Fulanito será lo que será. Y somos nosotros los que les vamos dando esa interpretación. ¿Lo ven? Pero muchas veces, y esto es lamentable, vamos por la vida etiquetando a las personas como si fuera una condición fija y como cierta afirmación. No digo, yo lo veo a fulanito de tal forma. No, decimos fulanito es, ¿no? Y así como que parece que el mundo también lo tendría que ver. Entonces hay que ser como bastante cuidadoso en esto de opinar hacia un otro y incluso esto que les decía antes, opinar sobre nosotros mismos. Nosotros estamos siendo todo el tiempo y todo el tiempo podemos modificar quiénes queremos ser. Voy a preguntarte lo siguiente. Hace un rato estabas mencionando esto de la educación y todo esto. ¿Vos notás algún cambio en cómo se manejan, digamos, las escuelas o las instituciones con respecto a la discapacidad? Wow. Lamentablemente tengo que decir que nos llegan varios testimonios de personas que no están encontrando una institución educativa de puertas abiertas, que acepte la diversidad. No voy a generalizar, ¿no? Entiendo que hay muchos docentes dispuestos a poder aprender, más allá de que no se hayan preparado para tener un alumno con discapacidad en el aula. Viven, bueno, permanentemente buscando capacitaciones, cursos, esto de entender que todos podemos ser parte de un aula y sobre todo de respetar este derecho a estudiar, ¿no? Porque no es el cumplimiento de un favor, siempre voy con lo mismo, es un derecho que también marca la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, si bien en este último tiempo también hemos visto ciertos avances y docentes ávidos de aprender y de conocer y sobre todo de tener una actitud de empatía, ¿no? Muchas veces vemos en los otros argumentos un tanto más fáciles, como les decía hace instantes, esto de los argumentos, bueno, no estoy preparado, no voy a poder, ¿no? Entonces, creo que hay que seguir trabajando muchísimo en el ámbito de la educación,
si bien, insisto, hay a veces necesidad de generar propuestas diferentes, estrategias de enseñanza innovadoras. Bueno, pensar que hoy cada vez más las personas con discapacidad están yendo a las escuelas, entre comillas, comunes, y bueno, y ahí tendremos que hacer también un trabajo a nivel política pública para que todos los docentes puedan también entender esto de que nadie es mejor que nadie, ni nadie va detrás de nadie, sino que todos a partir de las mismas oportunidades que se les brinden, vamos a tener esta posibilidad de poder estudiar donde queramos y logrando este objetivo de poder terminar una formación. ¿Tenemos mensajes por ahí? Eso iba a decir ese. A ver, sí. A ver, ¿quieres participar, José, antes de los mensajes? No, iba a pedir los mensajes también. Ok. Entonces, pues les leo algunos. Bueno, los saluda Carlos López. Dice, muy bien, muchachos, los felicito por su enorme talento. Saludos a la invitada. Javier Ruiz Velasco dice, gracias perdón, no, esa es la producción dice, excelente programa, chicos, felicidades, síndrome de Morsier. Eso pasa, muchos piensan que lo que tienen se les va a contagiar. Yo creo que se estaba refiriendo al tema que estaba hablando hace un rato Karina, respecto a padres y madres de chicos que estando bien no quieren que haya una vinculación con chicos que tienen un problema de discapacidad o de alguna enfermedad rara. También nos dice Javier, aquí tenía una pregunta, se me perdió. Creo que esta es para ustedes, chicos. Dice, ¿qué tan integrados se sienten? Me parece que va en referencia a ustedes y felicita a la invitada. Qué tema interesante, ¿no? Particularmente. Perdón, Oli. Sí. Qué tema interesante, ¿no? Lo que nos preguntan, porque el tema decíamos, la inclusión y cómo nos sentimos nosotros, eso pasa también un poco por la experiencia de cada uno. Cada uno vive también distintas experiencias personales, no es solamente la mía, sino también la del resto de mis compañeros. Mira, yo particularmente lo que decía, a mí en cierta forma me sorprendió recién lo que decía Cari recién cuando le hice la pregunta esto de las instituciones o las escuelas es, obviamente siempre hay algún que otro problema en relación a esto de la inclusión y estas cosas. Pero yo, Sí. a ver, yo tengo actualmente 19 años y a mí me pasó que nunca tuve un problema con nadie, ni siquiera con una escuela o con una institución o algo de eso. Por supuesto que más o menos algunos no saben cómo ayudarte, tratan de hacerlo y no pueden. No sea, o sea, no voy a negar eso, pero sí veo que por lo menos en relación a la gente, o sea, a los lugares donde me he tenido que cruzar con gente o instituciones o cosas así, nunca me he sentido excluido o no integrado. Lo que sí, por supuesto, recién hace un rato decía Cari esto de lo de la calle, por ejemplo. Bueno, de hecho yo hoy se lo decía en la transmisión de su programa, de esto de las veredas o las calles el transitar por la calle, por ejemplo, a mí se me hace bastante complicado, por lo menos acá en la ciudad donde yo estoy, que seguramente a varios les estarán en la misma situación, ¿no? Pero bueno, por lo menos eso es mi experiencia personal. Yo por ahí puedo contar mi experiencia que, nada, en mi familia nunca me excluyen de nada, creo que se dice excluyen, ¿no? Nunca me excluyen de nada, en mi escuela tengo muchas amigas, pero nada, a veces siento que, no sé, como que el curso mucho no me da bola, por ahí como que no me hablan y así, pero ahí tengo muchas amigas. Claro. Y después por ahí lo que me pasaba antes, pero ahora ya no, porque ahora ya les expliqué a mis primos, lo que me pasaba era que por ahí mis primos, mi prima y mi primo,
siempre jugaban tipo a correr y jugar con la pelota y hacer piruetas, y yo me sentía como un poco excluida, porque nada, De lado, hacían claro. cosas que yo no podía hacer por mi baja higiene, por mi ceguera. No podía hacer esas cosas, entonces una vez los dos les dije, hagamos cosas que podamos hacer todos Claro, que juntos. vos puedas hacer. Igual ahora ellos están con la tablet y todo, así que, Claro. pero nada, yo no me siento excluida por nadie, la verdad. No, lo tengo muy bajito. ¿Vos, Cece? Bueno, en mi caso puntual, yo tuve ciertas experiencias en el hecho de haber hecho la primaria como cualquiera, pero en ese tiempo por ahí yo no contaba con la accesibilidad con la que hoy se cuenta como para una persona que quiera hacer la primaria o la secundaria. En ese momento escribía como cualquiera, sí, forzaba muchísimo la vista, digamos que la iluminación del mismo colegio no me ayudaba tampoco, pero de igual manera pude terminar la primaria. En ese tiempo se estaba recién empezando a aceptar, digámoslo, de esa manera, de empezar a incluir a personas con discapacidad. Yo terminé la primaria en el año 2008. En ese entonces, cuando terminé, tuve ciertas experiencias por ahí no muy gratas. Tuve por ahí experiencias lindas, pero a su vez no tan gratas. Pero sí, lo que digo es esto de sí se puede estudiar, se puede hacer la primaria, se puede hacer la secundaria, por ahí con un poco de esfuerzo, de voluntad de uno mismo. No está de más esto de poder hacer los estudios de uno mismo, porque para uno mismo, si vamos a caso, es para uno, para el día de mañana, por ahí con un poquito de esfuerzo se puede. Está bueno reflejar esto de cómo podemos a través de la sociedad poder empezar a hacernos visibles, y que por ahí las cosas sí se pueden, por ahí, no digo de que sea igual, por ahí diferente en algunos casos, pero hacemos lo mismo en definitiva, pero se puede. En el caso mío hoy en la actualidad me encuentro haciendo el secundario, después de ciertas experiencias que después hizo que no quiera seguir por algunas experiencias personales. Hoy recién me encuentro haciéndolo, pero de igual manera digo lo mismo, sí se puede, por ahí no es que vos puedas hacerlo al ritmo de los demás, pero sí está bueno poder hacerlo uno a su ritmo, pero que vale la pena. Pues excelente pregunta para el profesor Javier Ruiz Velasco, que seguido nos escribe. Pues, ¿qué te parece, Karina? Te dejo que continúes, por favor. Bueno, ahí escuchando un poquito en primera persona, ¿no? Como digo yo, estas experiencias de algunos de los protagonistas de este encuentro, me parece valioso y sobre todo celebro a aquellos que no se hayan sentido discriminados, ¿no? Que nunca tuvieron ahí como una situación difícil a poder atravesar. Me pareció también interesante lo que dijo Cari, esto de, claro, cuando quizás se iba a jugar, ¿no? De más chica y decir, bueno, pero yo quedo fuera de este juego, pensar en esto, en actividades Claro, donde todos puedan ser parte, ¿no? De hecho, bueno, este librito que yo antes les comentaba. Yo había dicho eso. Ah, no fue Karina, fue Josefina, perdón. Claro, José. José, en lo que había dicho José, ¿no? De poder decir, bueno, no, juguemos todos. Este librito con dibujos para colorear y aprender sobre discapacidad, el título es Todos podemos jugar, ¿no? Hola amiguitos, todos podemos jugar. Y recuerdo que una de las actividades que yo proponía en estos talleres que brindo a los niños, sobre todo de 6, 7 años. Es que entro, no se traba, y cuando entro y cuando ya llevo como 5 segundos empieza a trabarme. Pues no le pongas audio. Ah, creo que ahí puse. Pues no le pongo audio, no sé por qué. Bueno, a ver. Para terciar. Ahí. Exacto. Bueno,
Continúo ahí. No, que les contaba que una de las actividades que les proponía a los niños de 6, 7 años era, por ejemplo, mostrarles una imagen de un niño con discapacidad y decirles, ¿no? Bueno, si él es un compañerito que hoy viene a esta escuela, ustedes lo invitarían a jugar al fútbol, por ejemplo, y yo les mostraba una imagen de un niño usuario de silla de ruedas. Y claro, la mayoría me contestaba, no puede él jugar al fútbol. Y claro, yo les mostraba un video de cómo hay muchos niños que hoy por hoy juegan al fútbol en silla de ruedas motorizada, ¿no? Y que ellos desconocían. Entonces, como decirle, bueno, vieron que todos podemos jugar de alguna o de otra forma, entonces me parece que ahí es la oportunidad de poder llegar con este mensaje, como antes también hablábamos, hacia los más chicos y esto de empezar a naturalizar, no, bueno, el que tiene discapacidad no puede ser parte de esto que estamos llevando adelante. Bueno, ¿de qué manera podemos lograr que todos seamos parte, ¿no? Que nadie quede fuera? Te escuchaba vos, Zuli, con tu experiencia en la institución educativa y bueno, insisto, al contrario, celebro que haya sido de esta forma, lamentablemente no a todos les pasa así. Claro, por eso decía. Estamos viendo, sobre todo hoy por hoy, o al menos lo que yo estoy recepcionando, son muchos testimonios de niños y jóvenes con autismo que no pueden ser parte de las escuelas que eligen, ¿no? Ir a estudiar, donde, bueno, ahí sí se encuentran muchas barreras desde lo actitudinal y a veces también, como decíamos, por la falta de profesionales que puedan estar allí también siendo parte, ¿no? De estas adaptaciones o de este contexto adecuado que este niño o este joven necesita. Estamos hablando muchas veces que no existe esta figura de maestra integradora o que existe en muy pocas oportunidades al mes. Entonces, bueno, este niño joven tiene que ir a la escuela todos los días y a veces no tiene esta posibilidad de contar con este acompañamiento y ahí empiezan las dificultades, incluso con todo este debate que también se abre por parte de la institución educativa, con la familia, con el docente, con la docente. Digo, la educación es un tema que tenemos muy pendiente, y no solo en nuestro país, hablo a nivel universal, porque otra de las cuestiones que nos ha brindado este programa fue poder compartir experiencias, y de hecho lo hacemos con nuestros columnistas o mismos invitados que vamos teniendo en el programa desde cualquier lugar del mundo, y ahí podemos intercambiar y conocer lo que pasa en otros lugares y nos damos cuenta que vivimos situaciones bastante parecidas, ¿no? No solo en el ámbito educativo, en el ámbito laboral. Entonces, sí, como dije antes, celebro cuando hay muchos de los que tienen discapacidad que, bueno, han tenido su paso quizás por un ámbito educativo sin ningún tipo de discriminación, pero hay otros que sí lo siguen incluso hoy por hoy vivenciando y es por eso que tenemos que seguir trabajando fuertemente para que a nadie le suceda. Claro. Bien. Cari, ¿nos querés comentar más o menos cómo se puede encontrar tu programa, las redes y qué otras actividades vas a hacer también a futuro? Bueno, nosotros estamos de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde de la Argentina. Estamos en un medio de la ciudad de Rosario que se llama Vox, que transmite también con un formato imagen. Entonces nos pueden encontrar en la página web de ese medio, pero usamos fuertemente las redes sociales y salimos por Facebook, por Instagram, por YouTube, por Twitch TV, en directo, por todas esas redes, así que ahí nos buscan como Somos lo que hacemos, incluso, bueno, si googlean, ahí van a encontrar mucho de lo que venimos haciendo. Y si nos quieren ver en directo, como digo, todas las tardes, de 4 a 5 de la tarde de la Argentina, pueden participar, pueden interactuar y demás. Pero también tenemos nuestra página web, donde ahí pueden descargarse mucho material, como les dije antes, gratuito, en el www.codisfundacion.org. Ahí, bueno, como dije, tienen las agendas, todavía no terminó este año, así que se pueden descargar la agenda, completarla como cualquier otra agenda. Es digital, van a encontrar material que también está incluido en nuestros libros. Y bueno, este año estuvimos con 2 giras muy poderosas, fuimos al norte, estuvimos en Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, regresamos y a los poquitos días nos fuimos a Santa Cruz y a Chubut, estuvimos ahí en Comodoro, en Puerto San Julián, y ya la semana que viene... Acá cerquita. Sí. Y ya, bueno, en algunos días más voy a estar compartiendo
lo que vamos a vivenciar durante el mes de octubre, que sigue poderoso. En noviembre va a estar aún más poderoso y terminamos poderosísimo en diciembre, que es el 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. También estaremos haciendo unas cuantas actividades desde lo presencial, así que tienen que seguirnos ahí en nuestras redes y enterarse de todo. Muy bien. Recordemos entonces, en las redes sociales encuentran el programa Somos lo que hacemos, así lo encuentran, en YouTube, en Facebook, en Instagram y en Twitch también se encuentra de esa manera, ¿no? En Twitch está como Vox FM, que es el medio Perfecto. en el cual emitimos todas las tardes, que es el medio de comunicación. Yo les quiero súper agradecer por haberme invitado, así que hoy como que cambié de función, esto de someterme a sus preguntitas y demás, pero bueno, siempre es valioso cuando nos permiten poder hablar de lo que venimos haciendo hace tantos años, de forma, bueno, tan auténtica, ¿no? Porque ustedes lo vivencian cada vez que hacen este programa. No es fácil hacer un programa en vivo, con todos los imponderables, fíjense, con la tecnología, bueno, ustedes que son tantos participando y que están en distintos lugarcitos, eso lleva también toda una energía, ¿no? Pero bueno, yo lo disfruto muchísimo. Digo que no sería lo mismo hacer el programa en formato grabado, ¿no? No. Yo desde que salí al aire fue de esta forma, es como que siento que todas las tardes me tiro a la pileta y bueno, y dejo en el fluir lo que pase, ¿no? Porque con ninguno de los entrevistados preparamos nada, es todo muy auténtico, la gente que nos sigue desde siempre sabe todo lo que nos ha pasado con el programa y creo que eso es lo más maravilloso que tiene Claro. lo que llevamos adelante, ¿no? Creo que si a mí me preguntan, bueno, claro, como les dije antes, no gano dinero con lo que hago, pero yo me siento millonaria, realmente lo digo, me siento millonaria de todo lo que voy recibiendo a cambio, que son esas cosas que no puede comprar el dinero, ¿no? Es esto que ustedes mismos me dijeron antes, el ser hoy una propuesta referente en los medios de comunicación cuando se habla de discapacidad. A mí me pasa que muchas personas utilizan nuestras palabras. Hay incluso un muchacho que me escribió si podía utilizar para una propuesta modificando creencias, ¿no? Y después me confesó, bueno, en realidad ya lo estoy utilizando, pero no te dije nada. Y está todo bien, o sea, o personas que dicen, porque estamos cambiando la mirada social hacia la discapacidad, yo digo, wow, ese es nuestro lema, nuestro eslogan, y eso es lo que yo digo que a mí me enorgullece, ¿no? El ver que vamos pasando por esta vida, no solo por pasar, sino dejando un legado, así que eso es impagable. Buenísimo. Juan Carlos, tenemos algunos últimos mensajitos antes de cerrar porque se nos pasó así el programa en 2 segundos. Sí, básicamente son felicitaciones de Síndrome de Morsier, de Guti, que felicitan a la invitada, también Kelito Vázquez, súper invitada, dice Guti. Básicamente ya son saludos a ustedes, chicos, que lo hacen muy bien, y a la invitada que pues obviamente lo hace genial, por eso lleva más de 3,000 programas al aire. Es lo único que hay. Ulises, ya podemos ir cerrando. Sí, un ejemplo a seguir, ¿no? Karina, como dijimos, una referente para muchos. Y qué decirte, Cari, a seguir adelante. Volvemos a repetir un programa que realmente es un programa que invita a reflexionar un poco también y generar conciencia. Buenísimo, bueno. Mañana entonces todos ahí en Somos lo que hacemos por las redes o por la página web de la Vox o por Twitch también. Somos lo que hacemos, recuerden, en Facebook, Instagram y YouTube. Buenísimo, Cari, gracias por estar con nosotros. Bueno, yo nuevamente les agradezco, los felicito, la verdad que me encanta que puedan generar este espacio como lo hacen, así de una forma tan auténtica, tan honesta. Me comprometo porque me encantaría que puedan ser parte de nuestro programa de Somos lo que hacemos, así que ya los estoy convocando para que podamos acordar y bueno, puedan salir también al aire de Somos lo que hacemos y compartir un poquito de lo que sería un placer para nosotros. Sería muy bueno. Así que ya vamos a acordar para que en los próximos capítulos ahí nos
no dentro de mucho tiempo puedan participar. Así que muchas gracias una y otra vez y bueno, y los felicito. ¿Sí? A ir por más, hay que seguir, hay que seguir, hay que avanzar. Obvio. Bueno, Sí. Seguramente nos comprometemos a estar. Seguramente decía, te vamos a volver a invitar porque nos quedaron también algunas cuestiones por preguntar. Algunas preguntas. Hubo bastante pregunta, igual bastante información que nos has dado, así que gracias, te digo, como te dije hoy en la transmisión de tu programa, por aceptar estar con nosotros. Y bueno, chicos, es momento de cerrar el programa. Gracias a todo el público por estar nuevamente conectados. Nos veremos. Gracias a todos por siempre participar. Así es. Gracias a las familias. 25. Sí, es el próximo 25 tenemos el programa. Pero sin antes, ahora ya te doy palabra. Gracias a las familias de cada uno de nosotros que acompañan y apoyan este proyecto también, ¿no? No hay que dejarla pasar. Yo voy a aprovechar a mandar un saludo antes de cerrar a una amiga que nos está viendo, que nos escribe por acá, a Eve, una amiga que está viendo el programa. Muchísimas gracias por el apoyo también. Ahora sí, Uli, te doy la palabra. Gracias a todos. Gracias a todos por estar conectados. Como decía, nos veremos el próximo 25 de octubre, como siempre, en este mismo horario, durante media hora acompañándolos a ustedes. Muchísimas gracias a Juan Carlos también por estar presente con la lectura del chat y la dirección del programa. Nos reencontramos en el próximo programa. Nos vemos. Hasta la próxima. Blue skies, blue waves, every day's a good day. Lazy Sunday afternoon, I'ma take Monday off too. Ooh, got me so in love with the summer day.